pueda decirnos hoy. Adelante, mi hermano. Gloria a Dios. Gracias, hermano Julián. Muchas gracias. Damos gracias a Dios, quien en su misericordia nos ha bendecido con una bendición eterna e incomparable. Todos aquellos que hemos llegado a conocer a Jesucristo por la gracia divina, todos aquellos que en un momento dado hemos sido iluminados en nuestra conciencia, en nuestro corazón, hemos sido tocados en nuestro sentimiento por el Espíritu Santo y hemos podido comprender que como hombres y mujeres pecadores estábamos separados de Dios y había sobre nosotros una condenación eterna, que lamentablemente era una condenación que estaba destinada para el mismo diablo y sus demonios. Pero él tan astutamente, habiendo engañado al hombre, el hombre cayó en su trampa y pecando contra Dios, el hombre vino a ser parte de esa condenación que trajo una terrible maldición sobre la raza humana, sobre la tierra, sobre el mundo, sobre toda la naturaleza. Habiendo esa condenación, ese destino eterno para el hombre, para el diablo y sus demonios, que se llama infierno. El infierno es un lugar de tormento, un lugar de tormento eterno, un lugar donde el sufrimiento y el dolor nunca va a terminar, para siempre, en la eternidad. Por cuanto el hombre se ha convertido en enemigo de Dios, aliándose con el diablo, haciendo la voluntad del diablo y rechazando la voluntad de Dios. En este tiempo, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan en esta vecindad, quiero decirles que estamos en el tiempo en que vamos a estar recordando un tiempo denominado Semana Santa. En la Semana Santa recordamos el día en que Jesucristo fue a la cruz a morir aquella muerte tan cruel que jamás en la vida, en la historia de la raza humana, haya experimentado algún ser viviente. En la época en que Jesús murió en la cruz, habían implementado los gobiernos esta muerte cruel para hacerle experimentar a los peores criminales, asesinos, a las peores personas existentes en esa época, con dos razones fundamentales. Uno es para castigarlo de tal manera que sufra un castigo que en verdad merecía por sus hechos. Un castigo que demuestra que el hombre que está experimentando esta muerte era lo peor de los peores. El segundo propósito fundamental de la muerte en la cruz era mostrar como ejemplo de castigo a todos aquellos que se atrevieran a infringir las leyes establecidas por los gobiernos.
de ese entonces. Pero nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos y amigos, era un hombre inocente, era un hombre perfecto, era un hombre justo, santo, era un hombre puro. Él no merecía esa muerte. Pero Dios tanto amó a la raza humana que aunque ésta se volvió contra Dios, pecando contra Él, contra su santidad y su justicia, aliándose con el diablo, aún así, Dios en su amor no tuvo el coraje de dejarlo al hombre ir condenado a un lugar que no fue preparado para él, sino que fue preparado para el diablo y su demonio. Y no queriendo nuestro Dios, nuestro Creador, que tú y yo fuéramos a parar en esa condenación eterna, envió a su Hijo Jesucristo. Y siendo inocente, Él fue llevado a la cruz como el peor culpable de entre los hombres. Según algunos historiadores cuentan, ni siquiera los peores criminales que llegaron a morir en la cruz no experimentaron la muerte que Jesús experimentó. Con Él exageraron sobremanera. Y nos preguntaríamos, ¿y eso por qué? Y yo le voy a dar la respuesta en esta noche. Hermanos y amigos, en este tiempo, en este momento preciso, hay una guerra espiritual en la dimensión celestial. En la dimensión espiritual se está generando una batalla crucial. Es la batalla entre el bien y el mal. Es la batalla entre la oscuridad y la luz. Es la batalla entre la voluntad de Dios y la voluntad del diablo. Déjame decirte a ti que me escuchas esta noche, nada ni nadie puede impedirte escuchar esta palabra. He sentido en mi espíritu de parte de Dios esta realidad. Y muchos quizás dirán, qué raras son esta gente. Aunque poquito están reunidos cantando canciones de alabanza a Dios. Aunque poquito están predicando la palabra de Dios como si fuera una multitud. Pero hay una cosa, déjame decirte, hay una cosa que las personas que no tienen al Espíritu de Cristo reinando sobre su corazón jamás podrá entender. Que las palabras salidas de la boca de Dios es como una espada ardiente que va cortando el aire y va penetrando el alma del hombre y va impactando los corazones en el espíritu. Ni aunque conscientemente no comprendas lo que está sucediendo, Dios dice esta noche, va a haber un momento que alguien va a dar un testimonio. Y no importa, aunque no seamos nosotros quienes escuchemos ese testimonio. Habrán muchos que lo van a escuchar. Y alguien va a decir estas palabras. Vinieron unos hombres, se reunieron cerca de mi casa en una canchita, empezaron a cantar canciones
y mencionaban a Dios. Parecía que cantaban a Dios y predicaban como si fuera que estaba lleno ese lugar de gente. Pero algo sucedió dentro de mi alma. Sentí como un corte que partía mi alma en pedazos y no pude cerrar mis oídos y tuve que estar escuchando desde el comienzo hasta el fin. Ese día fue el mejor día de mi vida porque ese día conocí la luz. Y a mí no me interesa si es que aquí hay mucha gente o poca gente, como ya dije. El que no tiene al Espíritu de Cristo no puede percibir lo que pasa en el ámbito espiritual. Porque las palabras que hoy pronuncian mis labios irán por el viento. Y como dijo el Señor, hará lo que yo mandé que hiciese. No volverá a mí vacía. Por eso en esta noche, hermanos queridos, y gente que me escucha, estamos recordando lo que es la Semana Santa y este mensaje he titulado Cuando Dios trajo el infierno a la tierra. Sí, escuchaste bien. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, fue el día y la hora cuando Dios trajo el infierno a la tierra. Y les voy a decir por qué. Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, la palabra de Dios en el capítulo 27, verso 45. Dice lo siguiente: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Unas horas de intensa oscuridad. Eran las tinieblas del infierno la que se hizo presente en ese momento. Algunos se preguntarán y dirán: ¿y por qué sucedió eso? ¿Cuál es la razón o el propósito? El propósito de Dios es mostrar a la humanidad entera, la humanidad pecadora, rebelde y alejada de Dios, que esa es una parte de la realidad eterna, en la condenación del infierno, lejos de Dios nuestro Creador. Ese era el propósito. Y la razón por qué ese tiempo se oscureció y Dios trajo el infierno a la tierra es porque Dios no quería que tú ni yo fuéramos a parar allí. Y nos estaba dando la oportunidad para que pudiéramos comprender la gravedad del asunto, la seriedad de la condenación que le espera al hombre pecador. Y esa razón de traer el infierno sobre la tierra era porque en vez de traer sobre ti y sobre mí en la eternidad, Dios nuestro Creador, por amor a ti, por amor a mí, lo estaba trayendo sobre su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Tanto te amó a ti, me amó a mí, que Dios decidió cargar el peso del infierno eterno que vendría sobre ti, sobre mí, sobre su propio Hijo.
a fin de darte la oportunidad, de darme a mí la oportunidad para arrepentirnos de nuestros pecados y acercarnos a Dios pidiéndole perdón y ser librado de esa condenación eterna. Dios trajo el infierno a la tierra, pero no trajo sobre la humanidad, trajo sobre su Hijo Jesucristo. Y queridos hermanos, la cruz no fue solo sufrimiento físico. En esas horas algo espiritual y eterno estaba ocurriendo. No fueron tinieblas normales, fue el juicio de Dios cayendo sobre su Hijo en vez de sobre ti y sobre mí, sobre la humanidad. En primer lugar, mis hermanos y amigos que me escuchan, las tinieblas es señal de juicio de Dios. Encontramos en la Biblia en reiterada ocasión en que Dios como juicio ha traído densa oscuridad sobre la tierra. Uno de ellos es el caso de Egipto, que experimentó ese momento tan terrible. Dios estaba mostrando que algo terrible estaba pasando. El cielo se cerró y la luz se apagó en ese momento. Imagínate, mi hermano. El cielo se estaba cerrando y la luz se estaba apagando. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Ahora Jesús se estaba convirtiendo en tiniebla, porque sobre Él se estaba descargando todos nuestros pecados, todo el pecado y la maldad de toda la humanidad. El pecado, mis queridos hermanos y amigos, el pecado trae oscuridad y separación de Dios. Y muchas veces nos es placentero cometer cualquier pecado. Nos deleitamos en hacer males. Y Jesús le había dicho aún a los propios religiosos de su época: ustedes son hijos del diablo, porque la voluntad del diablo es lo que ustedes hacen. Hacer el mal es voluntad del diablo. Hacer el bien, la justicia, el amor, la misericordia es voluntad de Dios. Pero hoy en día no encontramos hombres y mujeres capaces, al menos que tenga el Espíritu de Dios, que puedan hacer algo bueno. De continuo hace el mal y les tiene separados de Dios y vive en la oscuridad. En segundo lugar, Jesús experimentó el infierno por nosotros. En Mateo 27:46 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este momento crucial en la crucifixión de Cristo, estando en la cruz, cuando Dios descargó sobre Él nuestros pecados, Dios se separó de Jesús. Como ya dije, el pecado separa al hombre de Dios y le deja en la oscuridad. Acá Dios el Padre, que habitaba plenamente en Jesús, se tuvo que separar de su propio Hijo, porque su Hijo se convirtió en pecado y por ende se sumergió en la oscuridad de las tinieblas del infierno. Y es por tu culpa y por mi culpa, a fin de que tú y yo no vayamos a experimentar ese mal en la eternidad.
Dios no podía estar unido a Jesús en este momento y se separó de él. Muchos entendidos cuestionan cuál sería la razón de Jesús cuando en Getsemaní orando dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Muchos piensan que se trataba del sufrimiento en la cruz. Mas analizando profundamente en el espíritu, yo considero que lo que Jesús temía no eran los clavos, los azotes y los maltratos en la cruz. Era lo que él temía este momento: la separación de Dios, el Padre, de él. Era la experiencia más terrible jamás pudiera él experimentar. Pero él aceptó por amor a ti y por amor a mí. Dijo: mas se haga tu voluntad y no la mía, a fin de que esa persona que escucha mi palabra crea en mí y se convierta de su mal camino y siga el tuyo. Que se haga tu voluntad, dijo Jesús, y fue a la cruz. El infierno no es solo fuego, es estar separado de Dios. Jesús cargó el pecado del mundo. En la cruz, él fue tratado como el peor de los peores de pecadores. Jesús vivió lo que nosotros merecíamos. En tercer lugar, mis hermanos y amigos que me escuchan, Dios derramó su ira sobre su propio Hijo. En el conocido credo de los apóstoles, él creó en Dios Padre, dice que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos, donde está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero desde allí un día va a venir a juzgar a lo vivo y a lo muerto. En Semana Santa, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo como el Salvador del mundo. Pero Él está ahora a la diestra de Dios Padre y está a punto de venir, pero ya no más como Salvador, sino como juez, para juzgarte a ti y a mí y a toda la humanidad. Y Jesús dice: aquellos que hicieron lo bueno serán apartados para vida eterna, y aquellos que hicieron lo malo serán apartados para la condenación eterna, donde será el lloro y el crujir del diente, donde el gusano no muere, que va a comer tu cuerpo de día y de noche, donde el fuego no se apaga, que va a estar ardiendo y quemándote por toda la eternidad. Por eso hoy es tu oportunidad, dice la palabra de Dios: si escuchares hoy su voz, no vaya a endurecer tu corazón. Arrepiéntate de tus pecados, acércate a Dios y Él tendrá de ti misericordia y amplia posibilidad de perdonarte y darte una vida nueva. Dios derramó su ira sobre su propio Hijo en vez de derramar su ira sobre ti y sobre mí en el día de juicio en que Jesús va a venir a juzgar al mundo. No fueron los clavos lo más terrible, fue la ira de Dios que Él tuvo que soportar. El castigo que era para nosotros cayó totalmente sobre Jesús. La cruz fue un acto de justicia y a la vez de amor de Dios, porque Dios es amor, pero Él también es justo. Y Él no dejará por inocente al que es culpado. No tomará por inocente al culpable. El culpable será castigado justamente, dice Dios.
Pero hoy Él sigue manifestando su amor. Y aunque estemos pocas personas aquí, y aunque desde tu casa estés escuchando esta palabra, esa es una señal de que el amor de Dios está llegando a tu corazón. Dios es amor, pero también Él es justo. En cuarto lugar, una decisión personal, mis queridos hermanos y amigos, es necesario hacer. Si Jesús ya pagó el precio, solo hay dos opciones delante de nosotros: aceptar ese sacrificio de nuestro Salvador, o rechazarlo y cargar nosotros con nuestra culpa ante el juicio. Si aceptamos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, gratuitamente por fe en Él recibiremos perdón, salvación y vida eterna. Pero si rechazamos a Jesús y el sacrificio que Él hizo en la cruz, entonces tú que lo rechazas tendrás que asumir la responsabilidad ante la justicia de Dios, de rendir cuenta de todos tus hechos sin misericordia y ya sin amor, porque entonces terminará el tiempo, el ciclo del amor y de la misericordia y de la gracia de Dios, y vendrá el día en que Dios va a derramar su ira sobre todos aquellos que rechazaron la oportunidad de ser salvos. No es por tus múltiples pecados en que Dios te va a condenar. Dios te va a condenar porque te dio la oportunidad, porque Jesús padeció por ti, porque Jesús sufrió en tu lugar, porque Jesús murió por ti y tú lo rechazaste. La palabra de Dios dice: el que cree en Jesucristo ya es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque hay una condenación eterna por causa del pecado sobre el hombre. Pero esa condenación puede terminar y ser perdonado ahora si creemos en Jesucristo y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador. ¿Quién va a pagar tu pecado? ¿Jesús o vos mismo? Tú tienes que tomar una decisión esta noche. En la cruz, el infierno cayó sobre Jesús para que nosotros no tengamos que vivirlo, experimentarlo, esa condena. La oscuridad de ese día abrió la puerta a la luz eterna. Mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, mañana, Dios mediante, estaremos otra vez en este lugar. Y quizás si hoy estás escuchando esta palabra, yo te invito a que mañana venga, te haga presente aquí y diga: yo decido aceptar el sacrificio que Jesús hizo por mí en la cruz. Yo quiero tener su perdón y yo quiero caminar en el camino de Dios. Y Dios te lo va a perdonar, Dios te lo va a limpiar, y Dios te va a restaurar y te va a convertir en un nuevo hombre, en una nueva mujer. Hoy es tiempo de decidir. Jesús ya hizo todo. Solo falta que tú entregues tu vida a Jesús. Mis queridos hermanos y amigos, Jesús entró en la oscuridad para que tú y yo nunca tengamos que vivir en ella. Ahora la decisión es tuya. Yo ya decidí por Jesús. Él es mi Señor y Salvador. Él ha perdonado mis pecados y por eso, teniendo esta experiencia de una nueva vida, yo estoy gritando desde este lugar a ver si Dios en su misericordia ilumina tu corazón y puedas aceptar este regalo de amor. Yo sé, no merecemos. Esa es la gracia de Dios. Un regalo que no merecemos, pero por amor Él decide darnos. Así es que Dios te bendiga y el Espíritu Santo te siga hablando esta noche.
Cualquier cosa, mañana vamos a estar nuevamente aquí, alabando a Dios, declarando la victoria que Jesús tuvo en la cruz sobre el mundo y sobre el pecado. Si tú quieres vencer tus debilidades, tus problemas, tus pecados, tus vicios, ven a Jesús. Él te va a ayudar a vencer, a superar y a salir de todo enredo de mal en que estás. Mañana estaremos hablando del día en que Jesús abrió la puerta del cielo. Te esperamos mañana. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por este tiempo. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que soportó por nosotros esas 3 horas de oscuridad, esas 3 horas de castigo en que tú derramaste tu ira sobre Él, para que nosotros que creemos en ti no tengamos que ir a sufrir en ese lugar terrible en la eternidad. Gracias, Jesús, por la salvación. Gracias por tu perdón. Te alabo y te bendigo, Señor Jesucristo. Padre eterno, Espíritu Santo de Dios, glorifícate en nuestra vida ahora y siempre, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano Ranulfo, por la palabra hoy sembrada. Hermanos queridos, este es el trabajo de la iglesia. Este es el trabajo que el Señor nos dejó encomendado.